Las escarpadas y frondosas riberas del río Manu guiaban nuestro viaje por el laberinto de agua. Durante la navegación, si uno se mostraba atento, no le era difícil ser testigo de escenas cotidianas de la vida y de la muerte, de una fauna salvaje en completa libertad, como esta rapaz amazónica, que cazaba entre la vegetación los pequeños mamíferos de los que se alimenta. Proseguimos viaje remontando el río Manu a la espera de encontrarnos con las nutrias gigantes y el jaguar. Una colonia de gallinazos, buitres amazónicos de 1,67 m de envergadura y un peso de casi 3 kilogramos, parecían esperar turno, observados muy de cerca por el caimán blanco, para devorar un enorme pez conocido como huancata en Perú. Los gallinazos son unos carroñeros oportunistas que realizan un papel importantísimo de desinfección, a retirar los cadáveres y otros restos orgánicos de los ecosistemas donde vive, evitando así su descomposición y la consiguiente aparición de enfermedades. Tras desembarcar, comenzamos nuestra expedición por la selva del Manu, un área prácticamente desconocida de la extensión de Bélgica, que posee más de 1000 especies de aves catalogadas y 222 de mamíferos. Una sola hectárea de este riquísimo bosque tropical puede contener hasta 250 especies distintas de árboles. El árbol que tengo a mis espaldas es una ceiba pentandria. En concreto, este ejemplar se estima que tiene unos 300 años de antigüedad. Sus raíces en arbotante permiten que se mantenga en pie. Los árboles de la selva, con alturas a veces de hasta 50 metros, deben sostener su enorme biomasa a un sustrato frágil y húmedo, para lo cual poseen distintas adaptaciones, como este ficus, que crece sobre otro árbol, usándolo como soporte. En otras especies, las raíces aéreas múltiples permiten una buena sujeción del árbol, a la vez que contribuyen a elevarlo sobre el dosel forestal, en la lucha por la escasez de luz del interior selvático. Enormes árboles como esta ceiba necesitan de sólidas raíces en arbotante que refuercen su tallo, permitiéndole erguirse sin caer por su propio peso. Las raíces de la Pona osocratea le permiten crecer hacia arriba para alcanzar a la luz sin tener que aumentar el diámetro de su tronco. Y creciendo sobre estos árboles, los epífitos, plantas que se desarrollan sobre los troncos de otras especies, huyendo de la penumbra del suelo selvático para crecer más cerca de la codiciada y escasa luz. Y el suelo, el soporte de la vida que se carga de nutrientes en virtud de la descomposición que sobre los restos de ramas, árboles caídos y hojarasca efectúan la tremenda variedad de especies de hongos que sobre ellos se alimentan con sus hifas. Pero si hay una estirpe biológica abundante en la selva amazónica, son los insectos, como las hormigas, capaces de construir elaborados nidos donde vive una colonia organizada en castas, con individuos que se especializan en realizar una función determinada para la comunidad. Grillos, infinidad de mariposas, escarabajos o extraños insectos como este gorgojo son a su vez alimento de un sinfín de aves, como el trompetero, que como sombras del bosque dan color y vida a la penumbra del interior de la selva tropical. Otra ave común en el bosque de la selva del Manu es el tínamo gris. Y entre el suelo y las copas de los árboles, un cordón umbilical de savia y madera
conecta lo inerte con lo vivo, estableciendo un nexo mágico que convierte a todos los seres de la selva en un ecosistema en el que nada sobra. Lianas como estas suben hasta 25 metros por encima del suelo de la selva, lugar donde se encuentran los árboles más grandes que pueden llegar hasta 50 metros de altura. Como se ve, es una adaptación para captar luz, ya que estas plantas son epífitas. La semilla cae en un tronco a gran altura, llevada por los excrementos de un ave o un mamífero, y de ahí desarrollan estas tremendas raíces que llegan hasta el suelo, fijan al árbol y le dan nutrientes. Y cerrando el círculo, los epífitos, como este Philodendron, comunican el alto dosel forestal con el suelo de la selva, del que captan nutrientes a través de sus raíces aéreas. Esta planta se llama palo santo y tiene una relación simbiótica muy interesante, puesto que dentro de ella viven unas hormigas que son las encargadas de despejar de vegetación, como se puede ver, todo lo que es alrededor de esta planta para que no tenga competidores. La planta, a cambio, le da nutrientes y cobijo, ya que las hormigas viven dentro del tronco de este árbol. Es una relación simbiótica como tantas que existen en la selva. Las copas de los árboles del Manu son el hábitat ideal para varias especies de monos, como el abundante mono ardilla. Los depredadores, rapaces o felinos, como el margay, lo saben. La velocidad y agilidad de estos monos constituyen la mejor de las armas para evadir a sus depredadores. Pero en la selva, hasta los árboles saben cómo defenderse, como es el caso de esta papaya, provista de intimidatorias espinas que tapizan su tronco. Los charcos temporales, ocasionados por las lluvias o bien permanentes, formados por la colmatación de antiguos meandros separados del río, muestran la marca de sus moradores, como el pecarí o jabalí amazónico, animal omnívoro que es presa habitual del jaguar, felino al que seguíamos buscando sin éxito. El destino de estas zonas húmedas selváticas es ser engullido por la selva. No obstante, mientras dure su existencia, gran cantidad de animales como el agutí gustarán de frecuentarlo, atrayendo a su vez depredadores como la boa constrictora, anfibio que puede alcanzar hasta los 4 metros de longitud. Los agudísimos sentidos de este roedor de entre 2 a 5 kilos de peso le permiten descubrir a su predador justo a tiempo de escapar. El hábitat madre de estas charcas selváticas se conoce en Perú como cochas, que no son más que unos pequeños lagos interiores cuyo origen se encuentra en antiguos meandros, curvas por las que el río Manu serpentea y que tras ser bloqueadas por los sedimentos se separan de él, formando estos lagos en proceso de colmatación o eutrofización. Aves como el águila pescadora o el pequeño Donacobius son habituales de estas zonas húmedas. Cormoranes y caimanes
descansan a la espera de sus presas. Y rodeando la humedad de la Cocha Otorongo, la selva del Manu seguía desvelándonos poco a poco sus misterios. Estoy junto a las raíces de un árbol de Lapona. Aparte de lo curioso de estas raíces que hacen de sustentación al árbol, más arriba el tronco tiene forma de vejiga o de barriga, un abultamiento que permite la dispersión de semillas, ya que al caer golpean contra este abultamiento y se dispersan. Las termitas construyen sus nidos en lo alto de los árboles, en previsión de las inundaciones estacionales que en la época de lluvias sufre la selva, cuando los ríos se desbordan. Una auténtica autopista cubierta llevará a los insectos a salvo de depredadores tronco abajo. Estos insectos sociales se afanarán juntos en la reconstrucción de cualquier desperfecto que sufra su nido o cualquiera de sus vías de comunicación. Estoy junto a unas huellas de jaguar. Es una pista bastante transitada porque también podemos encontrar algunas huellas de tapir. Esta noche vamos a colocar una cámara trampa aquí para ver si hay suerte y podemos conseguir algunas imágenes de este felino que es el gran depredador de la selva amazónica. Al llegar la noche, nuestra cámara de infrarrojos nos desveló algunos de los secretos que la selva mejor guarda entre las sombras, como el opósum o zarigüeya, un marsupial auténtico fósil viviente representante del grupo de mamíferos más antiguos. La zarigüeya es un animal omnívoro, extendido en América desde el Canadá hasta Argentina septentrional. Este marsupial americano es esencialmente arborícola, desplazándose entre ramaje con agilidad gracias a sus pulgares oponibles y su cola prensil. La hembra, que cuelga cabeza abajo de una rama, se revuelve ante los insistentes intentos de cópula del macho. El opósum puede reproducirse 3 veces al año. La gestación dura 14 días, pariendo a sus crías en fase embrionaria, por lo que deben trepar a su marsupio, saco que poseen al igual que los canguros, donde agarrados a un pezón terminarán su desarrollo. Al verse en peligro, la zarigüeya queda inmóvil, entrando en un estado catatónico, disminuyendo sus constantes vitales, lo que da la impresión a sus depredadores de que el animal está muerto, usando este comportamiento como estrategia de defensa ante su enemigo. Al amanecer, proseguimos nuestro viaje pese a la niebla y el frío. Las fuertes y crecidas aguas del río Manu nos amenazaban con hacer encallar nuestro bote entre las ramas y árboles que se precipitaban corriente abajo. La selva se defendía ante nuestro paso, el paso del hombre, ese ser que, a excepción de los nativos que aún subsisten en lo más inhóspito de estos bosques, nunca ha sabido respetar la pureza y belleza de estas tierras, a las que siempre ha visto o como una amenaza o como una fuente de hacer dinero. En Cocha Salvador, el río hizo un regalo a nuestra pericia, una silueta apenas perceptible en la superficie del espejo del lago, y un extraño quejido, mezcla de gruñido y llanto, nos puso en alerta. Se trataba de una familia de nutrias gigantes amazónicas, a las que pudimos filmar y fotografiar mientras pescaban a primera hora de la mañana, devorando a sus presas. Estos mustélidos, parientes de nuestras nutrias, llegan a medir entre 1,5 y 1,8 metros, pudiendo pesar entre 22 y 45 kilos. Desde 1999, la especie fue catalogada en extinción. Los cálculos de su población estiman un número inferior a los 5.000 individuos en su medio. Cocha Salvador
es además un auténtico paraíso para las aves, como esta garza copey. El racín es una ave prehistórica, un auténtico fósil viviente con caracteres reptilianos, que constituyen una prueba fehaciente de la evolución de los reptiles a las aves. Así, las crías de este ave tropical crenciosa de las zonas húmedas conservan garras en sus alas, un resto biológico que demuestra, sin duda, la transformación de las patas delanteras reptilianas en alas. El martín pescador otea el río desde su posadero, donde puede observar la enorme biodiversidad que le acompaña. Finalmente descubre una presa y se lanza raudo hacia ella, observado por la tortuga terecay o taricaya. La pesca resultó ser todo un éxito. Nosotros seguíamos ahondando en los misterios de Cocha Salvador, hasta descubrir el sonoro y quebradizo crepitar de la arboleda. Una silueta oscura, una sombra del bosque con aspecto humanoide, se desplazaba a velocidad de vértigo ante nuestros ojos. Se trataba del mono araña, conocido en Perú como maquisapa, primate de entre 7 a 10 kilos que destaca por la ausencia de dedo pulgar y una cola prensil de 60 a 90 centímetros, lo que le convierte en un auténtico acróbata del bosque. Vegetarianos estrictos, viven en grupos de 6 a 30 individuos. Otra especie de mono platierrino es el tití emperador, que se oculta temeroso ante la silueta de una rapaz, ya que es presa habitual de estas aves, debido a lo pequeño de su tamaño, con un peso no superior a 500 gramos. Su cola, menos prensil que otros monos amazónicos, mide de 35 a 41 centímetros. Vive en grupos jerárquicos, hasta 40 individuos. Se alimenta principalmente de frutos y también de néctar, savia, flores, hojas, insectos, pequeños vertebrados y hasta de huevos de aves. Y de nuevo, un amanecer brumoso, la aventura llegó a su fin. Era tiempo de regresar. Pudimos ver en la orilla los restos que había dejado una tribu perdida, lo que me hizo replantear el derecho que tenemos los occidentales a colonizar estas selvas, saqueando sus riquezas a nuestro antojo, sin respeto ninguno hacia estas culturas que han habitado estas tierras durante milenios y a las que con total impunidad y no poca ausencia de remordimientos expulsamos ante la indiferencia de gobiernos y la sociedad. Pero pese a todo, la selva amazónica, siempre generosa, antes de partir, quiso hacernos un último regalo. Tal vez para que yo lo contara con orgullo. En un talud de la orilla del río, por fin apareció el objetivo de mi búsqueda, de mi aventura, el jaguar. El rey del bosque tropical, su máximo depredador, al que descubrimos somnoliento después de haber devorado a una de sus presas. Conseguí tomar algunas imágenes de este hermoso animal desde el bote, cosa nada fácil, ya que son pocas las cámaras que han conseguido retratar a uno de estos animales salvajes. El jaguar es la tercera especie de felino más grande del mundo. Su peso puede llegar en un macho hasta los 150 kilos, su longitud hasta los 2,30 metros. A diferencia de otros felinos, son excelentes nadadores, bien adaptados para la caza de presas acuáticas que localizan en las aguas turbias a través de sus patas y bigotes. Pero nuestro viaje debía continuar, y poco a poco nos fuimos encontrando con los estertores de una civilización depredadora. Los buscadores de oro ilegales, o maraqueros, se afanaban en la búsqueda del preciado metal a las mismas puertas del Parque Nacional Manu. La minería es uno de los problemas fundamentales de estas selvas, ya que para la extracción de oro de los limos de estos ríos se necesita dragar y lavar la orilla con agentes tóxicos como el mercurio, usado para concentrar oro formando una pesada amalgama, o el cianuro, que disuelve el preciado metal en el agua, permitiendo su separación del resto molido. Llegamos a Colorado, ciudad sin ley, al más puro estilo del western americano.
fundada al amparo de la minería ilegal, donde los narcos financian las extracciones, se resuelven las diferencias a tiros y el alcoholismo y la prostitución son el día a día de una ciudad que no debería existir. Pues seguimos camino a Puerto Maldonado tras una hora por la carretera interoceánica, donde no vimos más que desolación. La selva, que habíamos navegado hace apenas unas horas, había sido destruida. Alrededor de 30.000 hectáreas de bosque amazónico han sido ya deforestadas por la minería ilegal, llegándose incluso a talar dentro de las reservas. En Perú, las actividades de minería ilegal de oro emiten al medio 70 toneladas de mercurio por año, que contaminan acuíferos y convierten el suelo selvático en un arenal improductivo donde nada crecerá. La selva amazónica es el pulmón verde de nuestro planeta. Su tremenda biodiversidad, aún sin catalogar, guarda sin duda los principios activos de los medicamentos y los alimentos del futuro. Elementos que algunas tribus amazónicas seguramente conozcan. Demasiados misterios por descubrir, demasiado valiosos. Estamos en un punto de inflexión en la historia biológica de la Tierra. Es necesario decantarse. Si primar nuestro afán de riqueza o hacer un esfuerzo real por vivir de manera sostenible. Nuestros días como especie están contados si no actuamos ya, porque nosotros no somos algo aparte del mundo salvaje, ya que formamos también parte de ese engranaje de la vida.